Everybody, we hope you're having a good time. Today, Emerson Mosquera and Mateo Murcia are going to introduce you this seminary, which is based in an article that is about HIV-1 and HIV-1 that induce mitochondrial DNA damage in humans' neurons. Some generalities about HIV. The HIV means that human immunodeficiency virus. That virus can damage immune system by destroying a type of cells, white blood cells. That type of cells can fight with infection, and if we don't have that type of cells, we can have a more of infection, a lot of infections, and certain types of cancer. HIV infects viral cells in the human immunity system, such as the CD4 T lymphocytes, macrophages, and dendritic cells. HIV infections can lead to low CD4 T lymphocytes levels. So various mechanisms, how the apoptosis and other types can destroy the cells. Now a little bit about mitochondrial DNA damage. So the mitochondrial DNA is the genetical material present in the mitochondria, which generate energy for the cell. Mitochondrial DNA reproduces itself when the eukaryote cells divide. Mitochondrial DNA is involved in the production of cellular energy and oxidative phosphorylation. Also, the environment that surrounds the mitochondria and the mitochondrial DNA is exposed to ROS. It means they are exposed to oxidative damage produced by free radicals generated in the metabolism that can be associated with neurodegenerative disorders. So this argument was proved in the experiments which test HIV patients and also people infected with HIV protein, and it was confirmed the mitochondrial DNA damage. We have to take into account that the mitochondrial DNA comes from us. The objective of the WOS article and the seminary is the following: evaluate the HIV-1 and HIV that induce mitochondrial DNA damage in human neurons. Uno de los métodos utilizados en el experimento para demostrar el daño neurodegenerativo y a las células en sangre periférica por la infección de VIH fue el P24 ELISA, el cual tiene su fundamento y el para qué se utilizó en el artículo. Entonces, el fundamento de esta prueba es que se trata de un examen de laboratorio que comúnmente utilizamos para detectar anticuerpos en sangre. Y el para qué fue utilizado en el experimento es porque se determinaron la presencia del P24 viral usando el kit ELISA P24, y esas muestras se analizaron por espectrofotometría y se utilizó un filtro de 450 nanómetros para este método. Otro método utilizado fue el Western blot, el cual tiene como fundamento que es una prueba que se basa en la identificación de proteínas de manera específica, debido a que se evalúa una reacción entre antígeno y anticuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una electroforesis para separar las proteínas de una muestra y después identificar una de manera específica por medio de anticuerpos. Y el para qué fue utilizada en este artículo es debido a que fue solamente para la identificación de proteínas. Entonces, se visualizaron por medio de la bioluminiscencia mejorada. Real-time QRT-PCR. La reacción de cadena de polimerasa o RT-PCR, como lo dice su sigla en inglés, fue utilizada durante varios años y es utilizada durante varios años para detectar algunos patógenos, como por ejemplo el virus que causa la influenza. ¿Para qué se utilizó en este laboratorio? Los resultados de este laboratorio presentaron varias unidades arbitrarias o varias unidades de control que sirvieron para dar comparaciones y poder dar resultados más efectivos de lo que se buscaba. DNA Isolation and qPCR. ¿Para qué se utiliza este tipo de experimento? Este tipo de experimento consiste en la extracción o aislamiento del ADN y es un proceso que se utiliza para recolectar el material genético y se puede utilizar para estudios tanto moleculares como forenses. La PCR cuantitativa o PCR, como habíamos dicho anteriormente, en tiempo real también se llama reacción en cadena de la polimerasa y es utilizada para amplificar simultáneamente y, por así decirlo, cuantificar de forma absoluta el producto de la amplificación de un ácido. ¿Para qué se utilizó durante este experimento? En este experimento el ADN único se purificó utilizando un kit de aislamiento de ADN QL-AMP. Los productos de PCR los resultados los mostraron mediante una electroforesis en un gel de agarose al 1%. Lo dejaron durante 4 horas a 80 voltios. También se utilizaron primers específicos para el gen de B globina
que es un gen constitutivo del DNA nuclear. Bueno, ya en la parte de resultados, el primer resultado que se obtuvo fue que efectivamente el VIH-1 y el VIH-1 TAC inducen daño mitocondrial tanto en las neuronas como en las células mononucleares de sangre periférica. Entonces, se realizó una PSRQ tanto para el DNA mitocondrial como para los fragmentos nucleares de beta-globina, como observamos aquí. En los paneles superiores tenemos el DNA mitocondrial y acá los fragmentos de beta-globina. Entonces, el daño del DNA se calculó y se demostró como una amplificación relativa y como unas lesiones de 10 kilobases. Vemos que acá tenemos 16.2 kilobases en DNA mitocondrial y en los fragmentos de beta-globina 16.7 kilobases. Los tipos de control se incubaron en medio del rotenone. El rotenone que es un fármaco que causa daño al DNA mitocondrial. Entonces, aquí en la primera gráfica de peso que tiene 16.2 kilobases, observamos que cuando el rotenone es negativo y VIH-1 negativo, las bandas se ven muy poco, igual con el H.I y el rotenone negativo. Pero cuando hay valor positivo y negativo, las bandas desaparecen. Entonces, en este resultado, la función que induce que hay una disminución en la expresión del gen OGG, que es este que observamos aquí, se ubica entre las regiones 67 y 86 de TAT, puesto que cuando se quitan se revierte el efecto. Vemos que aquí está un poquito más oscura la banda, pero cuando revertimos el efecto se hace más claro. Y otra cosa que tenemos que destacar es que la actina es como el control de prueba en este experimento. Entonces lo que hace es que garantice que el resultado funcione. Por eso es que son constantes las bandas. Se realizaron elecciones del gen TAT en diferentes de sus regiones cromosómicas, como lo podemos evidenciar en esta gráfica. Se utilizaron series de mutantes de elección de TAT en reacciones de transfección. La representación gráfica de mutantes por delección de TAT, con o sin un dominio de transducción de proteínas, PTD, o una señal de localización nuclear fuerte que contienen de 47 a 57 aminoácidos, se pueden mostrar aquí en la izquierda, mientras que las imágenes de la derecha muestran la apariencia celular de cada mutante. Los hallazgos del estudio demuestran que por la elección de TAT en las regiones que no tenían PTD, las mutaciones o los daños de estos se encontraban en el citoplasma, mientras que los que tenían PTD podían detectarse dentro del núcleo. Los resultados de ADN mitocondrial y qPCR nuclear se comparan con la tabla de control. Los datos demostraron o sugerían que ya sea mediante transafección o transducción, la TAT causaba daño en el ADN mitocondrial de las células neuronales. El daño del ADN mitocondrial fue causado por células recombinantes, como lo son la TAT del VIH-1 y la BPR del adenoviral. Las neuronas corticales incubaron con TAT recombinante o el TAT inactivo por calor y con BPR adenoviral durante 48 horas. El ADN celular total fue aislado. Se realizó la qPCR tanto para la beta-globina mitocondrial, lo que vemos aquí en las tablas superiores, como para la nuclear, que la vemos aquí en las tablas inferiores. Los resultados del ADN mitocondrial y de la qPCR, están comparados con el control, como lo podemos apreciar en la gráfica. Los datos representan un promedio de los experimentos independientes. En comparación a los resultados que dieron estas gráficas, podemos apreciar que el TAC indujo daño en el ADN nuclear, mientras que el ADN mitocondrial fue significativamente menor. Question, we got this chart. We have three authors and three arguments. So let's start with the first one, that is Rodriguez Mora. He said that the effects of that on mitochondrial genes and DNA were shown in York cells, and that's true, so we agree with him. The second one is Lian Yi. He said that mitochondrial PKM2 regulates oxidative stress-induced apoptosis by stabilizing BCL2, and that's also true, so we agree with his argument. And the last one, that is Yasuda, said that the effect of HIV-1 or TAT in mitochondrial DNA levels and mitochondrial function in PBM cells was recently described, and it was recently described in this article, so we agree with the three of them. About that seminary, we can conclude that the molecular biology can help us to understand or give a more precise approach to those pathologies in which the genome intervenes, and everything related with the DNA and other infections or affections. And that's it. Also, we can conclude that it helps us to understand the pathological capacity that a virus can have, and all the necessary studies in order to know where
why it affects the body and this way, and testing about possible treatments. And we can conclude also that HIV and its components have the ability to develop neurodegenerative conditions. This is now done thanks to the molecular biology methods that we carry out. Thanks for everything and your attention.